Seguimos, damas y caballeros, aquí en nuestro programa Sin Rodeo con Cristian. Hoy vamos a tocar en esta sección de economía y finanzas el tema impositivo en una primera parte. La DGI en esta semana pues desempolvó un impuesto que estaba en desuso, que era el del 2% ad valorem al valor de la vivienda, siempre y cuando esta vivienda esté valorada por encima de 1.830.000. Es una posición que vamos a valorar y hoy tenemos la presencia, nueva vez en nuestro programa, del profesor Luis Matías. Bienvenido, Luis Matías. Gracias, hermano. Agradecido por permitirnos estar acá de nuevo, compartiendo temas importantes. Sí, exactamente. Mira, Luis, en esta semana la DGI pues tomó esta decisión. Realmente pudiéramos entender que se trata de una decisión para aumentar las recaudaciones, viendo la situación económica que estamos viviendo, pero me parece contraproducente en el sentido de que se anuncia esta medida, pero al mismo tiempo en el mes de abril se alcanza un hito en recaudación para la DGI. Nunca se había alcanzado la recaudación de 68.000 millones de pesos en un solo mes, y me pareció un poco impresionante de que en medio de esta buena noticia pues vengan con que el impuesto de 2% pues se va a poner nueva vez en funcionamiento. ¿Qué te parece esto a ti? Bueno, mira, yo cuando vi la información decía que, dada la realidad que vive el país, como tú dices, estamos claros de que el país ha tenido algunos problemas de sus ingresos y que hay que tratar de buscar los mecanismos para poder equilibrar un poco lo que son las finanzas públicas. Pero como tú dices, si se han logrado algunas metas establecidas, incluso por encima de las que se preveían, entonces no entendemos por qué en el momento se incluye ese gravamen, traerlo a la situación actual, cuando también eso va a tener un impacto en el costo de la vivienda. Al final va a tener en el costo del inmueble, va a tener un impacto, y la política que ha estado desarrollando también el gobierno, que va en relación de promover la adquisición de una vivienda. Entonces como que tiene una situación contradictoria entre lo que el gobierno está promoviendo y la situación que en este momento desencadena para los adquirientes, para los tenedores de ese tipo de inmuebles, este gravamen de un 2%, que entonces nos lleva prácticamente a un 5%. Exactamente, eso es lo que... Es decir, que por cada, por ejemplo, una vivienda de 2 millones, un inmueble de 2 millones, pagaría 100 mil pesos. Así es. De impuestos. Entonces, pagaría 100 mil pesos. Me parecería como que la coyuntura no es la mejor como para poner este impuesto. Y en una coyuntura incluso donde la DGI ha tenido buen desempeño, porque las estimaciones que se hicieron para el primer trimestre, enero, febrero, marzo, la DGI la sobrepasó por encima de un 23.9%. O sea, hasta el mes de abril, la DGI ha recaudado más de 200.000 millones de pesos, lo que si prorrateamos para lo que queda del año 2021, estamos hablando de que por primera vez la DGI va a sobrepasar los 600.000 millones de pesos. O sea, es un buen desempeño para un año en recuperación, y ciertamente es una ventana de oportunidad para el gobierno en el sentido de un poco contrarrestar la presión hacia una reforma fiscal, que es lo que se está visorando y que muchos economistas en el país, incluidos de los que más hacen opinión pública, han establecido de que no es el momento preciso y adecuado como para poner una reforma, por lo que las recaudaciones que ha tenido la DGI en estos meses un poco quita la presión del gobierno en el sentido de la necesidad de implementar una reforma fiscal en el corto plazo. Y sobre todo que el gobierno, la proyección que tenía de gasto y de inversión, el gobierno no la ha cumplido. Prácticamente tú, como especialista en el área de finanzas públicas, te has dado cuenta que el gobierno tenía una proyección de alrededor de 10.000 millones, creo que era mensual, y según algunos datos, por ejemplo, a finalizar abril, solo había ejecutado alrededor de un 33 o 32%. Eso significa que el gobierno entonces ha estado manejando lo que ha sido sus ingresos con los gastos, tratando de reduciendo lo que es la inversión. No el gasto corriente, sino la inversión,
que el Estado, que el gobierno había proyectado. Entonces, con relación a lo que tú estableces, debe haber una vinculación y sobre todo el momento que estamos viviendo por la crisis, el golpeo de la sociedad, es un momento que nos estamos recuperando, que la familia, que los hogares comienzan a recuperarse. Entonces tú venirle a tratar un poco de drenarle un poco de los recursos, entonces tenemos una situación que sería mucho más compleja, sí, sabiendo que el gobierno ha tenido buenos desempeños, como tú has dicho, en materia fiscal. Así es, el gasto de capital, que es el gasto de inversión, y que en momentos de poco empuje de la demanda agregada, es lo que manda la teoría a que pudiéramos estar impulsando, estimulando para alcanzar un mayor nivel de consumo, inversión y además todos los componentes que tienen que ver con la demanda agregada y que ayuda al crecimiento de la economía. Sí, el impacto que tiene en todos los demás sectores. Entonces, me parece que en estos momentos tú tener una subejecución de las inversiones en infraestructura, en los bienes de capital, en los gastos de capital, pues pudiera estar creando un escenario que no es el adecuado, toda vez de que el gasto corriente, si tú lo mantienes un poco alto, lo que genera es, no genera un retorno, porque son gastos precisamente de mantenimiento un gasto que se va, la funcionalidad del Estado, y ciertamente algo que me pareció un poco sorprendente es que dentro de los gastos corrientes, el elemento que tiene que ver con sueldos y salarios, en lugar de reducirse, se ha aumentado. En poco, en unos miles, quizás 1.000 o 1.500 millones de pesos, pero lo que se vendió, ¿verdad?, era que había una sobrepoblación de empleados públicos y bueno, lo que estamos viendo es que hay más gastos salariales. Entonces, vamos a ver. Pero se corresponde y hay que entender hasta cierto punto, porque hay un cambio de autoridades, han surgido nuevas designaciones, no se ha cancelado en la misma proporción, pero hemos visto como algunos funcionarios han estado justificando que yo tengo que colocar lo mío. Lamentablemente ese es el Estado que tenemos y esa es la cultura que tenemos. Pero entra en contradicción con lo que se había estado planteando desde antes de llegar a la administración pública, que era un tanto reducir el gasto corriente, es decir, darle más calidad al gasto, es decir, incentivar la parte de la inversión para que, como tú señalabas, pueda convertirse en capacidad de generador, impactar otras áreas que pueda incrementar lo que conocemos como la demanda. Hay buenas iniciativas, la de inversión sí, social, por ejemplo. He visto que el presidente Abinader ha hablado sobre la inversión en primera vivienda, porque me parece un elemento nodal para aumentar la calidad de vida de la población, porque una vivienda es eliminar un gasto que pesa mucho en el presupuesto de la familia, que es el gasto de alquiler. Si uno desglosa el IPC, uno se da cuenta de que el gasto en vivienda y alquiler de vivienda es el segundo gasto por proporción de ingresos en todo lo que tiene que ver la canasta básica promedio en la República Dominicana, por lo que atacar ese tema en este momento es estratégico, es de alguna forma también un avance para muchas familias que no tienen una primera vivienda en la República Dominicana, y recordar de que hay un déficit de más de 2 millones de unidades. Por eso te señalaba, cuando mencionábamos el impuesto, decíamos, pero habría que ver, porque pudiéramos entender la necesidad de los recursos, pero pudiéramos cualificar ese impuesto, es decir, sí, pero ¿a quiénes se lo vamos a poner dentro del escenario que pueda ser gravable? Por ejemplo, hablamos de la iniciativa de la primera vivienda y lo que esto significa, pero si ese impuesto va también grabado a una persona que está adquiriendo una primera vivienda, entonces ahí sí hay una contrariedad con lo que estamos señalando ahora mismo, porque pudiera ser, bueno, una persona que ya tiene bienes, tiene una vivienda, está adquiriendo una segunda, está adquiriendo una tercera, a partir de ahí, entonces yo te voy a penalizar porque tú estás demostrando que tiene ingresos suficientes para adquirir bienes que puede entonces contribuir al financiamiento de lo que a mí me parece que por ahí es que tiene que ver, pero vamos a ir a una pausa, amigos televidentes, y cuando volvamos vamos a tocar este tema que me parece muy interesante, de cómo nosotros podemos de alguna forma especializar el impuesto y que esto no afecte sobre todo a las familias y a los individuos que van a adquirir una primera vivienda.